Un saludo cordial para todos, queridos hermanos. Los saluda el Padre Humberto Rodríguez y Rosa Gómez, miembros de la Animación Bíblica en la Diócesis de Zacatecas. Compartimos con todos ustedes la palabra de Dios en este mes de septiembre, mes de la Biblia, y sobre todo también en este año 2020 que el Papa Francisco nos invitó a que meditáramos, leyéramos, reflexionáramos y sobre todo tratemos de poner en práctica la palabra de Dios. Vamos a comentar con ustedes este evangelio, este texto del evangelio muy interesante, para donde Jesús nos habla acerca del perdón, del amor y la misericordia. Si Dios a todos nosotros nos dijo que el mandamiento más grande e importante es el amor, también Dios se compromete con el amor al ser humano. Escuchamos el texto y lo compartimos con todos ustedes. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor y lo soltó, y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda, aunque porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a sus verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Bueno, hemos escuchado este texto del Evangelio. Jesús aquí toca muchos puntos muy importantes para nuestra vida. Sobre todo hay que entender que las parábolas exactamente son cuentos que Jesús se imaginaba, que él idealizaba para explicarnos las cosas del cielo. Todas las parábolas comienzan como el cielo se parece a, el reino de los cielos se parece a, y siempre las parábolas Jesús nos quería hablar de la vida de cada uno de nosotros. A las personas de aquel tiempo y a nosotros también la palabra de Dios nunca deja de ser actual. Bueno, y aquí toca un tema muy importante Jesús. Es cierto que la parábola nos habla del perdón, de la compasión, nos habla de un trabajador rencoroso, ¿verdad? Que va y quiere estrangular a otro. Pero ¿cuál es la idea principal de este evangelio? Lo principal es que nosotros entendamos cómo el ser humano se ha olvidado de todo lo que Dios te perdona. Tú te has olvidado de todo lo que Dios te perdona. ¿Por qué te has olvidado? Porque somos rencorosos. Queremos vengarnos de los demás, de cosas tan pequeñitas que nos han hecho, y tú no te acuerdas de todo lo que Dios te ha soportado, de todo lo que Dios te ha tenido paciencia. Este es el tema de la parábola, ¿verdad? Cómo el hombre se ha olvidado de todo lo que la deuda que tiene con Dios, y cómo a pesar de nuestras deudas que tenemos con Dios, Él nos ha perdonado todo y nosotros seguimos de rencorosos con los demás. Por ejemplo, aquí habla de denarios, habla de los talentos que debía este hombre. Este hombre le debía a este patrón o a este rey
que está simbolizando obviamente a Dios. Dios es este rey, este patrón, y nosotros somos los deudores, porque con tanto pecado le debemos tanto a Dios. Y lo que este hombre le debía al rey, tenía que trabajar aproximadamente 164 años diario para poder pagarle la deuda. En cambio, lo que el otro le debía a él, con 3 meses de trabajo se lo pagaba. Entonces nosotros vemos la inmensidad de deudas y de pecados que tenemos con Dios, y eso lo olvidamos. No recordamos que Dios ha sido muy paciente, muy tolerante. Dios ha sido muy bueno con nosotros, y en cambio nosotros esas cosas que las vemos como muy grandes, no, es que me dañaron mucho, me hicieron mucho, me pisotearon, han hablado mal de mí, han acabado con mi buena reputación. Nos andamos quejando a veces de cosas insignificantes. Entonces, esto es lo que nos enseña esta parábola, que nosotros no olvidemos nunca toda la gran deuda que le tenemos a Dios, y sin embargo Dios no es rencoroso, Dios no es malo, Dios no nos agarra por el cuello y nos quiere estrangular, ni siquiera nos echa en cara nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cómo le pagamos a Dios todo lo que le debemos? No se puede. Solamente hay una forma, nos dijo Jesús: amén, amén, amén. Esto es lo único con lo que le podemos pagar a Dios toda esa deuda que tenemos de pecado, amando a nuestro prójimo. Incluso nos dice Jesús: ama a tus enemigos. El amor es lo único con lo que le podemos pagar a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Entonces nosotros no olvidemos nunca todo lo que le debemos a Dios, para que así nosotros podamos perdonar. Yo le preguntaré a Rosa sobre qué nos dice el libro del Eclesiástico también. Este hombre se puso en una actitud de rencor, de venganza, decir: a mí me van a pagar, como a mí me están exigiendo, yo también exijo. ¿Qué es el rencor y cómo hace daño el rencor en nuestra vida? Pues yo pienso que el rencor nos daña en nuestra vida, nos amarga la existencia, y aparte nos daña nuestro espíritu, nuestra alma. Tener rencor y guardar rencor es como cerrar las puertas al perdón de Dios nuestro Señor, de nuestro Padre, que es amor. Aparte de todo, si nosotros decimos que amamos y sabemos guardar rencor, eso quiere decir que no sabemos amar. Si el Señor nos pide amar, ¿cómo podemos guardarle rencor a un hermano y decir que amamos a Dios? Estaríamos mintiendo, estaríamos actuando en contrasentido. No tendría sentido decir amo a Dios y odio a mi hermano, lo aborrezco, le guardo rencor por tal falta. Si Dios nos guardara rencor por todas las faltas que hemos contraído ante Él, ¿qué esperanza tendríamos? De hecho, todas las personas rencorosas son hipócritas. Esto nos dice el Evangelio muy claro, porque este hombre, acuérdense, al que le debe mucho dinero, se le hinca y le dice: perdóname, te voy a pagar todo. O sea, como que él se estaba diciendo: yo soy bueno y te voy a pagar. Pero resulta que era pura hipocresía, porque luego anda estrangulando al otro. Entonces nosotros, los seres humanos, a veces decimos, que queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no sabemos perdonar. Queremos que Dios: Señor, acabo de cometer un pecado, sé paciente conmigo, Señor, pero tú no quieres ser paciente con los demás. Entonces yo creo que aquí Jesús está criticando la hipocresía, la falsedad de este hombre y de mucha gente, ¿verdad?, que va a confesarse al templo y hasta nos dice: Padrecito, perdóname, por favor. Van hasta llorando, van arrepentidísimos. Hay gente que hasta dice: póngame una buena penitencia por mi pecadote, estoy súper arrepentido. Pero luego, saliendo de ahí, vas y juzgas a personas que han hecho pecados mucho más pequeñitos que el tuyo, ¿verdad? Andas, como dice Jesús, ¿verdad?, viendo la paja en el ojo ajeno, cuando tú traes una viga grandísima de pecados. Tú traes esa viga de la que habla Jesús, pues son todos esos costales llenos de pecados que sin embargo Dios siempre va a ser paciente contigo, ¿verdad? Si nosotros amamos y decimos que amamos, entonces
no vamos a buscar la conveniencia, nada más pensar en mí, en mí, en mí. Tenemos que pensar en los demás y que si somos nosotros imperfectos, no buscamos la perfección de los demás, porque todos somos imperfectos. Pecadores, todos somos. Entonces, si nosotros pedimos, imploramos un perdón y no sabemos darlo, ¿cómo vamos a pedir? ¿Cómo pediríamos lo que no sabemos dar? Sí, entonces vean cómo Jesús nuestro Señor Él siempre quiere que seamos personas felices, alegres. ¿Y eso cómo se logra? La felicidad no está en tener mucho dinero o en el acumular riquezas o en el tener éxito en la vida. La felicidad está en ser una persona buena de corazón. ¿Quieres ser feliz? Dice Jesús, perdona de corazón. ¿Quieres ser una persona alegre? Perdona de corazón. ¿Quieres ser una persona infeliz? Ten rencor, ¿verdad? Y siempre amárgate la existencia. Por eso vean cómo Jesús, sus mandamientos son caminos para ser felices, ¿verdad? Él no nos da nada más órdenes así, sino que Él nos dice, para ser felices en la vida, nunca andes estrangulando a los demás, nunca andes juzgando los pecados de los demás, porque Dios a ti te perdona mucho más cosas, mucho más graves, y Dios no es admirado, ¿verdad? Ni Dios se anda fijando en, o sea, no te anda ni refiriendo, ¿verdad? Ni Dios está ahí enojado diciendo, ay, el ser humano me ofende, el ser humano me hace esto, el ser humano no me obedece. Dios no es así, Él siempre es paciente y muy paciente y misericordioso con nosotros, y por eso Jesús en este evangelio nos dice, no se te olvide todo lo que Dios te tuvo que perdonar, no se te olvide todo lo que Dios te tiene que perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 te perdona Dios, ¿va? ¿Cuántas veces has ido a confesarte en tu vida? Más de 70 veces 7. Y sin embargo, Dios nunca se cansa de perdonar. Tú tampoco debes cansarte, ¿va? Cuando empiezas a renegar y a ver los pecados de los demás, es porque ya te cansaste del amor. Y dice Dios, 70 veces 7, es decir, no te canses de hacer el bien, ¿verdad? No te canses de perdonar a tus hermanos, ¿verdad? El decir 70 veces 7, pues es siempre, todo el tiempo. A veces se nos hace muy difícil por lo mismo de imperfectos que somos, pero con la ayuda de Dios todo vamos a poder. El chiste es nosotros ponernos en las manos de Dios. Y si él nos ha hecho capaces de amar alguna vez, nos va a hacer capaces de amar siempre, de perdonar siempre, de no estar guardando rencor, porque imaginarnos que si Dios nos guardara rencor y se vengara de nosotros, ¿a dónde iríamos a dar? Pues al infierno. Sí, solamente terminamos con una reflexión del Génesis, capítulo 4, versículo 15. De aquí Jesús tomó esto del número 7. Recuerden, estamos en el capítulo 4, cuando Caín mata a Abel, su hermano, un homicida, y Dios se le aparece a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, pues empieza, ¿verdad? Un pecado lleva al otro. Después de asesinar a Abel, empieza a mentir, empieza con la vergüenza, empieza, que es lo mismo que sentía este deudor. Se siente avergonzado de lo que hizo y le dice Dios, bueno, por haber hecho eso, bla, bla, bla. Y entonces Caín le dice a Dios, tengo que andarme cuidando porque me van a matar por lo que hice, ¿verdad? Y dice Dios, no, a pesar de que eres malo y mataste a tu hermano, a pesar de eso te voy a proteger. Y le dice a la gente, ahí lo leemos, Génesis 4:15, el que le ponga una mano a Caín, lo castigaré 7 veces, ¿verdad? Al que le ponga una mano a Caín. ¿Qué quiere decir esto? De aquí viene el número 7, ¿verdad? Que le pregunta Pedro a Jesús, oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Que es como la gente les decía, la gente llega y ¿cuántas veces tengo que aguantar a la gente, las mentiras de las personas, sus groserías, que me estén robando? Dice Jesús, las veces que sean necesarias, ¿va? ¿Para qué? Para no provocar, decían en el Antiguo Testamento, el enojo de Dios, que era una forma de decir que a Dios no le gustaba eso, ¿va? Pero de aquí viene, ¿va? Como el número 7 y de cómo nosotros debemos respetar la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta. Por eso también el 7 simboliza
simboliza la perfección de Dios y por eso tú tienes que perdonar 70 veces 7, es decir, todo lo que sea, porque así es la voluntad de Dios, ¿va? Y lo mismo que tú quisieras recibir es lo que tú debes dar. Si tú eres una persona que en la vida perdona siempre y no andas guardando veneno, rencor en tu corazón, tenlo por seguro que el día de tu muerte también Dios te va a perdonar todo, ¿verdad? Así hayas cometido pecados gravísimos, malignos, si tú fuiste, dice San Pedro, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 8 en su carta, el amor cubre una multitud de pecados y por muy graves que sean, ¿verdad? Por eso hay que enseñarnos a perdonar, hay que ser compasivos y nunca nos olvidemos de todo lo que Dios nos perdona, ¿verdad? Cuando uno se olvida de lo que Dios ha hecho contigo, por eso uno anda ofendiendo, admirándose de los demás y viendo la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Siempre hay que perdonar y también, ¿verdad? Pues pedirle a Dios que nos dé un corazón bueno y que no perdonemos nada más con la cabeza, ¿verdad? Hay gente que dice, yo perdono, pero no se me olvida, ¿verdad? Y hace 10 años, ¿sabe quién me hizo esto? No, si vas a perdonar, ya ni te acuerdes, es como Dios. Tú te vas a confesar y a los 5 minutos Dios ya no se acuerda de tus pecados, ¿va? Tú también olvídate ya de los males que recibiste, de las ofensas que recibiste, para que Dios también te pueda perdonar todos tus pecados. Bueno, pues estaremos con ustedes dando una reflexión del Evangelio. Nunca dejemos de leer la Biblia porque la Biblia, ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios es un camino para la felicidad. Que Dios los bendiga a todos.